Hermanos, quiero hacer una oración especial. Y ustedes dirán, ¿por qué especial si todos podemos orar de la misma manera? No, basado en cierto texto donde Jesucristo, el Señor, se compromete en descender. Entonces, antes de orar, quiero que veamos en las Escrituras, en San Mateo, en el capítulo 18, por favor, y veamos por qué vamos a orar de esta manera, o por qué especial. En el capítulo 18 de San Mateo, leamos los versículos 19 y 20. ¿Lo tienen? Capítulo 18 de San Mateo, versículos 19 y 20. Dice Jesús, otra vez os digo, esa expresión otra vez os digo significa que está reiterando que si dos de vosotros se convinieren o quedasen de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que si estamos juntos, dos o tres, ya sea para estudiar su santa palabra o para hacer algo en especial, Jesús desciende. ¿Se han dado cuenta? Jesús dice, estoy yo en medio de ellos. Yo le digo una experiencia, a esta promesa yo la he probado muchísimas veces y la hago cortita en mi largo ministerio, predicar el Evangelio. Me ha tocado encontrarme con personas endemoniadas, poseídas, y para orar por ellas yo pedía la presencia de Cristo y tomaba estos versículos y pedía que Jesús descienda. Y es increíble que aunque nosotros no veamos nada, la promesa de Cristo se cumplía, los demonios que estaban dentro del endemoniado lo veían a Jesús. En el momento en que yo decía, Señor Jesús, desciende como ha prometido, y le decía, creo, inmediatamente se retorcían lo endemoniado, gritaban, y tengo muchísimas experiencias al respecto. Jamás ha dejado de cumplirse esta promesa de forma que para nosotros es sobrenatural. Y entonces el Señor Jesucristo es fiel en lo que dice. Y ahora no es para echar demonios, ahora es para lo que dice también acá. Cualquier cosa que le pidamos al Padre, Él nos concedería a nosotros porque a donde están dos o tres, y nosotros somos más de dos o tres, ahora un grupito hermoso de siervos del Señor, de hijos de Dios, que están por estudiar nada más y nada menos que el Apocalipsis, y le vamos a pedir en oración que Jesús descienda, y aunque no lo veamos, el Señor va a bajar y va a estar entre nosotros, con su gloria, glorificado, como después lo vamos a ver en el Apocalipsis. Yo le he pedido en forma especial, y como hago siempre, Señor Jesús, mediante la potencia de tu Espíritu Santo, enséñanos el Apocalipsis. Y yo creo, porque Jesús ha dicho que todo lo que le pidamos al Padre será concedido, porque Jesús, que es nuestra garantía, abogado, sacerdote, intercesor, va a descender y Él va a ser el que nos va a enseñar con seguridad a través de su Espíritu el Apocalipsis. No nos olvidemos de nosotros, pensemos que el Señor Jesús va a estar en medio de nosotros. Y con más razón, cuando yo inicie Apocalipsis ahora, voy a mostrar un texto que ya lo hemos leído, pero que a veces pasa desapercibido alguna frase. Y es extraordinario y tiene que ver precisamente el por qué le pedimos a Jesús que baje y se manifieste como Él lo ha prometido. Tal cual. Así que vamos a hacer la oración, inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, te invocamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo para que nuestra oración llegue hasta el trono de tu gracia, sea escuchada y sea contestada. Amén. Queremos pedirte en primer lugar que perdones todos nuestros pecados y que nos laves y nos limpies con la sangre del Señor. Amén.
Creemos que nos has lavado y limpiado con la sangre del Señor Jesucristo, quien nos amó y ha muerto por nosotros como nuestra garantía y sustituto y salvador. En el nombre del Señor Jesús, al estudiar el Apocalipsis, queremos que el Señor Jesús descienda conforme a su promesa y se ponga en medio de todos nosotros, a donde quiera que estemos, porque para ti, Señor, no existe ni el tiempo ni el lugar, tú lo manejas todo. Pero te suplico que desciendas en cada hogar, en cada lugar donde están mis hermanos, y donde estamos acá nosotros también para administrar tu palabra. Y que el Señor Jesús dirija esta reunión, que baje con el ángel Gabriel, que nos enseñes tal cual has querido y lo has dicho en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, razón por el cual diste el Apocalipsis. Por lo tanto, te pedimos de que se manifieste de forma especial y seamos enseñados por Él y que quede grabado en nuestros corazones y todo lo que entendamos por Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y desde ya te decimos que creemos que Jesús está en medio de cada uno de nosotros. Por ello te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar de forma, como dijimos, muy singular el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al versículo 1 del capítulo 1 y vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros leemos o estudiamos de una manera que puede ser estudiar de forma superficial o quizás un poquitito más profundo o más profundo el Apocalipsis, o ahondar más, y bueno, mi intención es ahondar lo máximo Apocalipsis. Si ustedes se aburren, ahondamos menos. Y si se aburren, ahondamos menos. Va a depender de ustedes. Pero yo voy a leer el versículo 1 y ustedes van a notar algo en especial. Y que a veces pasa desapercibido para el lector ese que lee de corrido. Le pasa desapercibido. Y pueden leerlo 10 veces, 20 veces al Apocalipsis y nunca se va a dar cuenta. Bueno, yo quiero que ustedes se den cuenta. Si se han dado cuenta, bueno, enhorabuena. Y si no se han dado cuenta, bueno, ahora sí. Dice el versículo 1, vamos a desgranar lo que dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo. Bueno, entonces es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Significa que acá hay dos personajes o un personaje misterioso y este maravilloso personaje, Dios, está muy interesado en que aprendan Apocalipsis, se le dé Apocalipsis a quienes. Y bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. O sea que acá había una preocupación muy grande, no sé si nos dimos cuenta nosotros al detenernos en el versículo, un deseo muy grande, una preocupación muy grande, un anhelo muy grande, nada más y nada menos que de Dios y de Jesucristo. Es una revelación que preocupado Dios y Jesucristo nos revelan. Pero ¿a quién revela? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder por esto. ¿Y quiénes son sus siervos? Y esto es lo que nosotros debemos valorar en Dios. Que Dios se ha preocupado de forma especial de hacernos conocer lo que en este libro de Apocalipsis está. Manifestar a sus siervos son ustedes y yo. Hay gratitud en nuestros corazones de saber la deferencia por parte de Dios, el amor de Dios, la preocupación de Dios de darnos a nosotros esta revelación del Apocalipsis. Y quizás le hemos leído muchas veces y decimos no lo entendemos a media, nos aburrimos. Bueno, no sé, yo no puedo entrar a decir qué piensa o siente o entiende cada uno. Pero acá vemos nosotros que el centro del versículo somos nosotros los siervos del Señor. Él quiere que conozcamos el Apocalipsis. ¿Y cuántos lo conocen? ¿Y cuántos cristianos valoran lo que ha hecho
Dios a través de Jesucristo. Y dice que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Entonces acá hay un protagonista, el principal o los principales protagonistas, Dios, Jesucristo, envía al ángel y se le da a Juan, que es el que escribe lo que nosotros ahora leemos en la Biblia. Pero nosotros nos debemos imaginar y trabajar con la imaginación lo que nosotros vamos a leer ahora. El Señor Jesús nos da una revelación. ¿Se lo imaginan ustedes a Jesús cómo ha sido? Y yo con mi fe particular he orado de esta manera y ya vengo orando hace más de una semana desde que he decidido darlo a estos temas. Que sea Jesús. Este Jesús que lo vamos a leer ahora. En el capítulo 1, y por favor concéntrense, por favor trabajen con la imaginación mientras vayan leyendo. Véanlo a Jesús, cómo era, y que descendió, porque leemos la revelación de Jesucristo y cómo se reveló Jesucristo. Cómo es Él, lo vio Juan. Y lo que dijo, lo escribió Juan. Y los que trabajaron en el Apocalipsis ha sido precisamente este maravilloso Cristo que vamos a ver, y por supuesto el ángel, que en la medida que desarrollamos el tema, vamos a ver cómo el ángel Gabriel, que es el jefe de los ángeles, también intervino. Y Juan el que escribe. Pero ¿para quién todo esto? Para nosotros, hermanos. Entonces tiene que haber gratitud en nuestros corazones y preocupación de entender lo que el Señor en su deferencia nos ha dado. Entonces ahora lo veamos al Señor. El Señor que yo creo que ha descendido y está en medio de nosotros. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Cuando el apóstol Juan entra en visión, lo escucha el Señor. Bueno, hace falta que leamos el versículo 10, perdón, leamos así nomás, no vamos a entrar a explicar la profundidad del 10, porque hay mucho para explicar, solo que vamos a ver cómo era Jesús. Dice, yo fui en el Espíritu, dice el versículo 10, significa que él entra a un estado especial para poder verlo a Jesucristo con la gloria que tiene. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Escucha Juan una terrible voz como de trompeta. Y entonces dice el versículo 12, y yo me volví, dice mi versión, otra versión dice, me di vuelta a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, cuando se dio vuelta, encontró a 7 candeleros de oro que le habían aparecido. 7 candeleros de oro. Él escucha una gran voz como de trompeta, se da vuelta y se encuentra con 7 candeleros de oro. Maravilloso. Dice en el lenguaje humano, pero vaya a saber cómo habrán sido esos candeleros. ¿Y qué pasa en medio de los candeleros? Entonces, ¿cómo estaban los candeleros? Los candeleros estaban separados uno de otro, candelero maravilloso, no con un oro como el que nosotros conocemos en el planeta, un oro celestial propio del trono de Dios. Y entonces, ¿qué se ve allí? Y esto es lo importante, hermano. En el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, dice mi versión antigua. Van trabajando con su imaginación. En medio de los 7 candeleros, o sea, en el centro, se lo ve al Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Glorificado. ¿Y cómo era? En el versículo 14 dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Se lo van imaginando Jesús ya? ¿Ya han leído esto y alguna vez se han detenido a imaginarse? Por lo menos yo me detengo y me emociono, lloro, hermano. Y la dicha que tuvo el apóstol Juan de haberlo visto a Jesucristo. Pero era semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante al Hijo del Hombre?
porque era no igual. O sea que él lo conocía al Señor Jesús en la tierra, pero ahora glorificado como Dios, conservaba sus rasgos y era semejante al Hijo del Hombre como cuando estaba en la tierra. Ya no tenía los cabellos, como dicen que los soldados romanos, por pedido de una autoridad romana, quería saber cómo era Jesucristo, y entonces ese soldado romano, hablando de los cabellos de Cristo, dice que era color de las avellanas, ondulado que le llegaba hasta los hombros. Bueno, acá ya no se lo ve así, y si los apóstoles lo han visto así, se lo ve ahora con cabello blanco, resplandeciente, como nieve, como lana, y habrá tenido un brillo terrible. Y el rostro de Jesucristo, aunque él era hermoso en la tierra, hermoso, pero dentro del plano de la humanidad. Ahora glorificado, según la hermana White, dice que no hay rostro más hermoso en el universo que el rostro de Jehová, que el rostro de Jesús. Los ángeles son bellísimos, hermosísimos, describe ella, pero no hay rostro más hermoso que el de Dios, porque está en la dimensión infinita veces infinito. Todo lo que tiene Dios es infinitas veces infinito. Toda la creación es cuasi infinita. No hay nada que lo alcance. Y largo de hablarlo, quizá puede ser que en el desarrollo de estos temas podamos tocar muchas otras cosas maravillosas respecto al Señor. Pero acá él dice que lo ve semejante al Hijo de Dios porque no era igual. Tenía una belleza ya divina. ¿Y cómo es una belleza divina? Infinita. ¿Cuántas veces infinita? Infinita por infinito. Y la multitud de las galaxias, hermanos, son cuasi infinitas, pero no pueden ser infinitas como Dios, infinita vez infinita, no. El sabio Salomón dice que aún los cielos y los cielos de los cielos, hablando de toda la creación, no lo pueden contener al Señor. O sea que el Señor es más grande que la creación. No hay nada que sea más grande que la creación. No hay nada que sea más grande que el Señor. Entonces el sabio Salomón, con su sabiduría y su inspiración divina, dice, he aquí que los cielos y los cielos lo pueden contener al Señor. Y entonces Él tiene un amor infinito, Él tiene un poder infinito, todo infinita vez infinito, en dimensión súper infinita. Y todas las galaxias son cuasi infinitas, o sea, una cantidad enorme. La cantidad de ángeles, cuasi infinito, pero no infinito, infinito. La belleza del Señor es infinita, infinita, y el apóstol Juan tiene que haber quedado enloquecido de semejante ser bello y con semejante gloria, como él lo va describiendo. Y de paso les digo, cuando dice semejante, ustedes sabrán de que, bueno, ustedes saben que existe la caricatura, ¿verdad? ¿Han visto ustedes la ciencia de la caricatura? Que a un rostro, un dibujante que sabe dibujar, lo dibuja de un montón de maneras, pero siempre torpe, con más nariz, más grande la oreja, la boca, y a veces nos reímos, mira cómo lo han dibujado, supongamos, un personaje, al presidente de Estados Unidos, digamos, a Trump, y se lo dibuja de un montón de maneras. Los que son dibujantes tienen la ciencia, digamos, el conocimiento de dibujar y de dibujar, hacer una caricatura. Diferentes, digamos, rostros en esa caricatura que yo le llamo negativa, porque se lo hace más fea a la persona, más bocón, más narigón, más orejudo, pero nadie ha conocido la caricatura positiva. No existe en la Tierra, si ustedes se dan cuenta. Que venga un dibujante y agarre a una persona X y la dibuje y alguien diga, qué hermoso que lo has hecho. Y venga ahí ahora en su caricatura positiva, lo dibuje de otra manera y diga, pero sí es fulano de tal, pero qué hermoso que lo has hecho. Solamente Dios maneja la caricatura. En la resurrección, todos vamos a ser bellísimos. Y aún el más feo va a ser bellísimo.
porque Dios conoce la ciencia, digamos así, de la caricatura positiva. Y entonces vamos a ver a fulano de tal y lo vamos a reconocer, pero bello, y nos vamos a enloquecer y decir, pero qué lindo que está fulano y mengano y sutano, pero va a ser la persona, pero en la caricatura positiva. Es el hombre que no ha desarrollado. Entonces, el Señor, cuando Él resucita glorificado, tiene una belleza divina. Tiene una belleza divina. Infinita, ves infinita, hermoso. Por eso Él dice, vi uno semejante al Hijo. ¿Entienden, hermanos queridos? En el versículo 15, y sus pies semejante, mi versión antigua dice latón fino. Volvemos a leer, y sus pies semejante al latón fino, mi versión dice latón fino, otra versión dice bronce bruñido, ardiente como en un horno, su voz como ruido de muchas aguas, otras versiones dicen como muchas olas, como terribles oleajes. El versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Lo van imaginando entonces a Jesús? Cabello blanco, resplandeciente, su rostro brilla más que el sol. La voz que él tenía con mucha potencia, se ve que de su boca salía como una espada de doble filo, y esa era la gloria del Señor. Y su pie estaba como un horno ardiendo, bronce bruñido, la vestidura blanca resplandeciente con cinta de oro que le cruzaba por el pecho y en la cintura. Y ahora dice, en el versículo 17, cuando yo le vi caí como muerto, ver semejante ser con semejante gloria, y era el Dios Todopoderoso, era Jesucristo. Entonces Juan no resiste, y entonces dice, cuando yo le vi caí como muerto a sus pies. Y ahora notemos el amor de Jesucristo, que era el mismo Jesús que estaba en la tierra, pero ahora glorificado. Y lo mira Juan que cae desmayado, que no soportaba tanta gloria. Y entonces en el amor de él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Pero acá Jesús dice unas palabras tremendas. Yo soy el primero y el último. Y no sé si ustedes habrán visto alguna vez, yo creo que sí, a Lorenzo les dio el estudio. Yo soy el primero y el último. Y estas palabras son tremendas y gravísimas. Y ahora dice en el versículo 18, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Largo de explicar, hermano, si ya sería de irnos a Apocalipsis. Pero ¿por qué les muestro esto, hermano? Porque es necesario que sepamos que ese Jesucristo ya lo han visto con la imaginación, ya lo han trabajado con la imaginación, es el ser que descendió, la revelación que Dios les dio, vino Jesús a revelarnos esto que nosotros podemos leer en nuestras Biblias, y vino Juan para ayudar, el ángel Gabriel para ayudarnos. Los personajes que vamos a ver en el Apocalipsis, que aparecen, es el ángel muchas veces, algunas veces el Señor Jesucristo. Y Juan el que escribe. Entonces son los protagonistas, digamos, Jesús en primer lugar, el ángel Gabriel y el apóstol Juan. Y todo para nosotros. Y si es todo para nosotros, ¿por qué no nos imaginamos a ese Jesús que ha tenido la diferencia y bajó? Bajó para dar esto, es decir, bajó a la isla de Patmos, en una dimensión que nosotros ni nos imaginamos. ¿Saben a dónde se genera la explosión nuclear, teológicamente hablando? Cuando nosotros vemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Para los testigos de Jehová dijimos, Jesucristo no es Dios. El único Dios es el Padre. La revelación que Dios el Padre le ha dado a Jesucristo el Hijo. Y entonces nosotros tenemos que defender la divinidad de Jesús.
Y ellos no aceptan nuestra postura, la defensa que nosotros podamos hacer con la Biblia. Ellos tienen otra defensa, mejor dicho, un ataque, les llaman nosotros, ataque a nuestra postura. No es Dios para los testigos de Jehová, y acá está clarito. Dios le ha dado a Jesús a su ángel, leemos así, y la declaró enviándola por su ángel, Gabriel. El ángel era Gabriel, a Juan su siervo. Entonces vamos notando, Dios a Jesucristo, Jesucristo manda a su ángel y a Juan. Pero ¿a dónde viene la parte que hace que produzca una explosión? Fíjense, hermano, que uno puede leerlo muchas veces al Apocalipsis. Yo me acuerdo cuando yo era chico, bautizado a los 15. Y he leído Apocalipsis, y después lo vuelvo a leer. Pero después el Espíritu de Dios hace que uno se vaya dando cuenta, y si ustedes no han tenido tiempo de haberlo estudiado mucho, vamos a ver juntos qué produce la explosión. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, vamos a leer el versículo 6. ¿Y cuántas veces habrán leído el capítulo 22, versículo 6? Y me dijo, y acá está hablando el Señor Jesucristo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué son estas palabras? Fieles y verdaderas. Y el Señor Dios, note, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Acá estamos viendo en el versículo 6 una explicación del versículo 1, del capítulo 1, en el capítulo 22, en el versículo 6, la explicación del versículo 1 del capítulo 1. Porque en el capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Jesucristo el Hijo, Dios el Padre. Y Jesucristo ha mandado a su ángel, pero este versículo no dice que Jesucristo ha mandado a su ángel. ¿Qué leen ustedes en el versículo 6? Que el Dios de los santos profetas ha mandado a su ángel. Entonces, si allá dice que Jesús ha mandado a su ángel, y acá dice que Dios ha mandado a su ángel, luego Jesucristo, ¿qué era? Dios. Entonces eso nos hace que nosotros comencemos a estudiar y ver esta profundidad, estas aparentes contradicciones en la Biblia. Y sigue diciendo lo que leemos en el versículo 1, que el Dios de los santos profetas, en este caso Jesucristo, ha enviado su ángel, que es el ángel Gabriel, para mostrar a su siervo lo que decía el versículo 1, nosotros la parte importante de Dios, nosotros somos la parte importante de Dios, por lo cual el Señor Jesucristo bajó en gloria y majestad, como lo hemos leído, para enseñar. A Juan ha sido un instrumento, juntamente con el ángel Gabriel, para enseñarle a su siervo, y lo repite acá otra vez, a su siervo. Esa diferencia es para ustedes, y cada uno de ustedes mírese a sí mismo y diga, para mí solito. Y el otro también diga, para mí solito. ¡Qué amor de Cristo! Tanta gloria y majestad para cada uno de ustedes solito, y para mí solito, y para todos. Y había sido ese Jesucristo el Dios de los santos profetas. Y sigamos viendo. Y veamos, por ejemplo, en el versículo, capítulo 22, versículo 16. Noten el versículo 16. Y ahora ustedes únanlo al versículo 6 del capítulo 22 en la mente, con el versículo 16 del capítulo 22. ¿Qué dice el 16? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Nosotros somos congregación. ¿Qué quiere decir iglesia? Congregación. Para nosotros los siervos, la iglesia. Y entonces las iglesias, porque abarca todas las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Entonces, hermanos, ¿están entendiendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio? Bueno, leemos allí, pero vamos a la comparación de texto y encontramos inmediatamente que el Dios de los santos profetas es el que ha mandado a su ángel. Si Jesucristo mandó a su ángel,
Y acá dice que Dios de los santos profetas lo ha enviado. Y después vuelve a decir en el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel, quiere decir que Él es el Dios de los santos profetas que ha enviado a su ángel. Y el versículo 13, hermano, dice algo tremendo, que ya lo vamos a ver. El 13. Y entonces podemos leer el 12 y el 13. ¿Quién es el que viene? Aquí yo vengo. Jesús viene presto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y ahora el Señor muestra su grandeza diciendo, yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Ahora, ¿tenemos alguna duda de que el Dios que manda a su ángel o el Jesucristo que manda a su ángel, el Jesucristo había sido Dios? Pero por eso nosotros vamos a negar la divinidad del Padre, ¿no? ¿Vamos a negar la divinidad de Jehová? No. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es Jesucristo? Acá indistintamente dice Dios le dio a Jesucristo y después Jesucristo envía a su ángel y después Jesucristo se presenta como Dios. Yo soy el Dios de los ángeles. Yo soy el primero y el último. Yo envié mi ángel. ¿Cómo es esto, hermano? Entonces, esto produce esta comparación de textos, si ustedes quieren saber, o sea que esto no es que yo quiera meterme en una profundidad fuera del Apocalipsis, sino que el mismo Apocalipsis, cuando vamos a la comparación de textos en el Apocalipsis, el mismo Apocalipsis nos lleva a que salgamos del tronco apocalíptico y vayamos a las ramificaciones apocalípticas. Por eso es que nos vamos a desviar sin desviarnos, para después volver al tronco. Y así lo vamos a estudiar al Apocalipsis. Ahora, si ustedes se aburren, volvemos a la simplicidad, donde vamos al capítulo 1, de corrido, explicando un poquito cada versículo hasta llegar al capítulo 22. De otra manera, nosotros nos podemos estudiar profundamente, como estamos haciendo ahora en el inicio. En ustedes está, hermanos. Pero al estudiar Apocalipsis, hermanos, lo podemos estudiar de diferentes maneras y yo quiero que ustedes entiendan. Hay muchos expositores, digamos, de las profecías del Apocalipsis. ¿Cuál sería la mejor forma para estudiar e interpretar? Con la interpretación, digamos, acá Roberto Illo ha dado el Apocalipsis y es su interpretación. O acá, digamos, Alberto Fernández ha dado Apocalipsis y es su interpretación. Por así decirlo, ¿no? O Walter Paz ha dado Apocalipsis y ha dado su interpretación. Y yo quiero, hermanos, que no esté ni Walter Paz, ni Alberto Fernández, ni Roberto Luis. ¿Qué queremos todos cuando vamos a estudiar Apocalipsis? Vamos inmediatamente a Primera de Pedro. Busquemos en Pedro. Perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1, y vamos a leer versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Ya lo han encontrado? 20 y 21. Noten, esto es importantísimo, hermano. Yo así quiero que estudiemos Apocalipsis. Acá. Bien, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que todo lo que se ha escrito en este libro es de inspiración divina. Acá no hay particular interpretación o interpretación privada de Pedro, de Juan, de Isaías, y ellos han escrito según la interpretación divina, según la interpretación del Espíritu Santo. Ellos han sido nada más que meros instrumentos inspirados por Dios. ¿Qué tenemos acá? Palabras de Dios.
interpretación de Dios, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y no hay particular interpretación acá. ¿Y cómo vamos a estudiar Apocalipsis? Qué triste sería que nosotros interpretemos el Apocalipsis. No queremos nosotros que el Espíritu de Dios interprete el Apocalipsis y nos dé el Señor el Apocalipsis, y no haya interpretación nuestra. ¿Cómo quieren estudiar el Apocalipsis? ¿Con la interpretación de Roberto Íñigo? ¿Pero quién es Roberto? Hermanos, queremos que el Espíritu de Dios intervenga. Por eso hemos pedido la presencia especial del Espíritu. Y que el Señor nos lleve a una interpretación correcta. Interpretación correcta puede ser superficial, casi leyendo lo que dice en cada capítulo, o saliendo del tronco apocalíptico y yéndonos a diferentes ramas apocalípticas y después volver al tronco apocalíptico hasta que terminemos. La elección es de ustedes. Pero no queremos interpretación humana. Que alguien diga, yo interpreto, yo creo. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a una interpretación que sea divina? ¿Saben ustedes cómo? Bien, vamos a ver, busquemos Isaías capítulo 28, versículos 9, 10, 13. Capítulo 28, versículos 9, 10 y 13. ¿Han encontrado todos? Dice versículos 9, 10 y 13. ¿A quién se enseñará ciencia? Pregunta el Señor. ¿O a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El versículo 13 ahora. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. La preocupación de Dios en el versículo 9 es a quién va a enseñar Dios la ciencia de Dios, la doctrina de Dios, las profundidades de su doctrina. ¿A quién se enseña la ciencia? Y entonces él mismo pregunta, ¿a quién se hará entender la doctrina? Yo no quiero doctrina de hombres, hermano. No quiero la doctrina de dirigentes religiosos. Y no quiero la doctrina de un laico. No quiero la doctrina de un anciano. Por más que ellos sean dirigentes honestos. Yo quiero cosas de Dios. No quiero errar, porque los hombres, con sus interpretaciones, yerran. Entonces Dios dice, a los quitados de la leche, a los niñitos les voy a enseñar ciencia a los niños. Y sí, decir sí, siempre y cuando se le estudia la Biblia, comparando texto con texto, mandamiento con mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, vamos a descubrir la interpretación divina, la interpretación del Espíritu Santo y no la del hombre, y vamos a destruir a las interpretaciones humanas. Con la comparación de texto con texto, destruimos las interpretaciones humanas. Y yo les voy a dar un ejemplo práctico que yo daba siempre en mis clases bautismales. Y yo creo que el hermano Enzo Ramos, cuando le dio estudio bíblico, no sé si le habrá visto. Bien. Vamos a ver un ejemplo práctico. Por favor, les pido, ténganme paciencia. Cómo descubrir las interpretaciones divinas y no de los hombres. Si nosotros manejamos esto, podremos debatir con dirigentes de todas las iglesias y la interpretación del Espíritu Santo no pierde jamás. Es una explosión nuclear la interpretación de audio de Dios. Nadie le puede ganar ni vencer. Vamos a San Mateo. Vamos a San Mateo y vamos a ver un ejemplo práctico de la comparación de texto con texto. San Mateo, el capítulo 16 y versículo 18. Dice así, San Mateo, capítulo 16,
versículo 18. Por favor, presten atención, esfuércense. El versículo 18. Jesús le dice a Pedro, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo les estoy leyendo el versículo aislado de todo lo que en realidad está relatando el capítulo 16, o parte del capítulo 16. Jesús había preguntado a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces decían, bueno, uno dice que eres Jeremías, el otro dice que eres Elías y muchas cosas. Y ustedes dicen, ¿quién dice que soy yo? Y entonces sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús les dice, bienaventurado eres Jonás, hijo de Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Hijo, dijo Pedro, por inspiración, lo tomó el Espíritu. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hace esa confesión, Jesús dice, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y ahora viene Jesús y le hace una confesión a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ese versículo genera una gran problemática teológica que ha producido controversia a través de los siglos. La iglesia de Roma, que cree que Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, Pedro, voy a edificar mi iglesia. O sea que Pedro viene a ser el primer papa. Y después muere Pedro y viene la sucesión papal hasta el día de hoy. Entonces, la única iglesia que tiene un personaje señalado por Cristo como una autoridad absoluta y total de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es Pedro para la iglesia de Roma? El primer papa Pedro y después la sucesión papal. Y nosotros decimos que no. No, también. Y nosotros decimos que no. Nosotros decimos que Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y se refería a Pedro. Y sobre esta piedra se refirió Jesús a sí mismo. Voy a edificar mi iglesia. Y los católicos dicen, no, dijo, tú eres Pedro, Pedro, y sobre esta piedra, Pedro era la piedra, voy a edificar mi iglesia. Y los protestantes y nosotros decimos, no, Jesús ha dicho, tú eres Pedro, punto. Lo confiesa como apóstol. Y le dijo a Pedro, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, o sea, sobre mí mismo. Jesús es la piedra. Y los otros dicen, no, no es Pedro. No es Jesús, no es Pedro. ¿Cómo podemos saber nosotros con un versículo que se presta a dos interpretaciones, saber cuál de las dos interpretaciones es la verdadera? Hermanos, entonces comenzamos en los debates. Yo he debatido mucho en la vida. Y entonces comenzamos a entrar en los argumentos. Pedro, en griego, quiere decir piedra que se arroja con onda, canto rodado, un pedazo de piedra, o como un ladrillo, o como una piedrita para edificar, es Petros en griego. Pedro es Petros. Pero cuando dice ahora en griego, tú eres Petros, pedazo de piedra que se arroja con onda, canto rodado, tú eres Petros, y sobre esta Petra, cuando Jesús dice sobre esta piedra, utiliza la palabra griega Petra, y sobre esta Petra, sobre esta piedra de fundamento, la palabra Petra en griego significa roca de fundamento, roca de montaña. Entonces tú eres un pedacito de piedra y sobre esta Petra, que es Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Tú eres un ladrillito que se va a afirmar en este fundamento, que soy yo, Petra.
Entonces, utilizamos nosotros el griego para decir, los sacerdotes van a encontrar que tenemos razón. Entonces, ellos dicen no, pero en el libro de Juan, que no lo voy a cansar mucho, en debate profundo sobre esto. Entonces, en el libro de Juan dice que Jesús lo llamó a Simón en el idioma arameo, que no era un idioma, no era un dialecto. En el dialecto arameo dice Simón, que quiere decir piedra. Entonces ellos dicen en arameo, quiere decir piedra. Y nosotros decimos no, pero en griego, Petro significa pedazo de piedra, que es para edificar. Bueno, pero en arameo quiere decir que piedra. Eres cefa, tú eres cefas en arameo. Y sobre estas cefas voy a edificar mi iglesia. No sé si me explico. En griego, tú eres Petro, pedacito de piedra, y sobre esta roca firme, Petra, voy a edificar mi iglesia. Pero en el arameo, tú eres Cefas, y sobre estas Cefas, en el arameo, no existen todos esos sinónimos para hacer diferenciación. Entonces nosotros decimos, pero Mateo escribió en el idioma griego y en el dialecto arameo. Pero cuando el mismo Mateo escribe en griego, como era rico en sinónimos, él hace la diferenciación en su escritura. Y hablando de este asunto, dice, tú eres Pedro, un pedazo de piedra, Petro, y sobre esta Petra, roca firme de fundamento y edificar mi iglesia. Y se arma, hermano, un terrible debate. ¿Qué tenemos que hacer? Basta. Cuando un versículo se presenta a dos interpretaciones, una es la de los sacerdotes y otra es de los protestantes, ya sean de otras iglesias adventistas. ¿Qué hacemos? No discutamos más. ¿Cuál es la interpretación del Espíritu Santo? ¿Quieren saber ustedes cuál es la interpretación del Espíritu Santo? Y dejemos de discutir. ¿Qué me importa lo que digan los pastores o lo que digan los sacerdotes? Preguntémosle al Espíritu de Dios. ¿Cómo se hacía? La palabra de Jehová. Será comparando mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. ¿Qué es lo que hicimos nosotros hace rato en Apocalipsis? En el capítulo 1 vimos que Dios le da la revelación a Jesucristo, y en otro versículo vemos que ese Jesucristo que manda a su ángel, mandado por Dios a la vez, allá aparece como el que manda al ángel y aparece como Dios. Yo soy el Dios de los santos profetas. Yo soy Jesús que mande mi ángel. Yo soy el Dios de los santos profetas que mande mi ángel. En la comparación lo estamos viendo a Jesús como el Hijo de Dios y a la vez como Dios. Y acá en la comparación queremos saber, ¿quién es la piedra? ¿Es Jesucristo o el Papa? El primer Papa Pedro. No discutimos más, lo dejamos intervenir al Espíritu de Dios. ¿Quieren saber cómo se busca la interpretación del Espíritu Santo? Mandamiento tras mandamiento. Vamos ya a 1 Corintios 10:4. Y ahí va a decir quién es la piedra, ya no vamos a decir nosotros quién es. 1 Corintios 10:4. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y ahí está diciendo la palabra Petra. Todos bebieron la Petra, de la Petra, y la Petra era Cristo. No era ni Petro, pedazo de piedra, era Petra, roca firme de fundamento de montaña. Y ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya dice que la piedra era Cristo. Bueno, no discutamos más. Y si no nos conforma, nos vamos a sigamos con la comparación de texto, a Efesios 2:20. Y en Efesios 2:20, vean qué dice allí, inspirado el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre Pedro? No. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí el apóstol Pablo los pone a todos como ladrillitos. Apóstoles y profetas son todos unos ladrillitos. ¿Cuál es el fundamento? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está demostrando la comparación de textos, hermanos? Que Cristo es la piedra.
Y otra vez que Cristo es la piedra del fundamento. Cristo. Y hagamos una cosa, hermano. Le preguntemos al mismo Pedro. Pedro, nos imaginemos, nos transportamos al tiempo, al lugar y al tiempo. Lo encontramos a Pedro. Pedro, ¿vos sos la piedra o Cristo? Vamos ya a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y entonces, veamos qué nos responde Pedro. En Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. El apóstol Pedro había hecho un tremendo milagro nunca visto, hacerle crecer una pierna a un individuo que no tenía pierna, cojo de nacimiento, ahora tiene una pierna muy chiquitita. En el nombre de Jesús le hace crecer la pierna. Cosa importante para abordar en alguna oportunidad tanto tema de esos milagros que hacían los apóstoles. Bien, cuando él hace ese milagro, entonces le piden explicación a Pedro por el milagro que había hecho, milagro que jamás se había visto. En un segundo, en el nombre de Jesús, hace crecer la pierna a un hombre que comenzaba a brincar y saltar y brincar, y así la gente quedaba enloquecida de ver semejante, pero semejante manifestación. Y entonces Pedro explica, cuando las autoridades judías lo llaman, ¿cómo has hecho este milagro? ¿Qué contesta Pedro? Pedro dice en el versículo 11 y 12, este es la piedra, perdón, vamos a leer el 10, el versículo 10. En el versículo 10, el apóstol Pedro le dice a los judíos, sean notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre, por él, o sea, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sana. Esta es la piedra. Pedro dice, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo les digo de pasada, ¿no? Este versículo nos llevaría a nosotros a hacer una comparación y a descubrir un montón de cosas, pero ya me voy a salir de lo que yo llamo ramificación apocalíptica, aunque ya es una subramificación apocalíptica. Uy, yo me tengo que callar, hermano, cada palabrita que leo en esto. Pero la parte importante, le preguntamos al mismo Pedro, che, Pedro, ¿quién es acá la piedra? ¿Eres tú, como piensan los católicos? ¿O era Cristo? Y él está diciendo, no, yo estoy diciendo, esa es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. El mismo Pedro está diciendo que es Cristo. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo decía, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que lo seguía y la piedra era Cristo? En Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Acá el apóstol Pedro dice que por él, por Cristo había hecho ese milagro, y él es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Hermanos, yo puedo seguir comparando texto con texto y voy a encontrar una enorme cantidad de textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice Jehová la piedra, Jehová la roca, Jehová la piedra, Jehová la roca. Y acá los apóstoles, Cristo la piedra, nunca fue Pedro, nunca. Encontramos un solo versículo que se presta a dos interpretaciones. Se agarra uno de acá y el otro se agarra de acá. Pero uno tiene apoyatura en la comparación de texto y descubrimos la interpretación de texto, en la comparación de texto. Decía un sacerdote, para terminar con esta parte, decía un sacerdote, está bien, Cristo es la piedra, Pedro no. Pero cuando muere Pedro, entonces viene la sucesión papal y llegan a ser ellos la piedra. Se le escapó al Espíritu de Dios un argumento tal. ¿Quieren ver un argumento? Al Espíritu de Dios, hermano, y cómo la maneja. Al Espíritu Santo no se le escapa nada. Miren qué argumento. Sí, está bien. Era la piedra. Pero cuando muere Cristo, entonces Pedro, y cuando muere Pedro, y después viene la piedra, que ya eran papas. Oh, fundamento, Señor. Vamos primero de Corintios 3. Primero de Corintios 3. Si no se le escapó al Espíritu. Primera de Corintios 3.
Y dice en 1 Corintios 3:11 lo siguiente. ¿Han encontrado, hermanos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se le escapó al Espíritu de Dios. Ah, miren qué filosofía. Y bueno, después cuando muere Cristo, entonces ya viene a ser la piedra, Pedro, los papas. Y acá Pablo dice por inspiración, nadie, no señor, no señor. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo siempre. Y si ustedes se van y se acuerdan de la estatua del libro de Daniel capítulo 2, ¿cuál es el quinto imperio universal? ¿Cómo está representado el quinto imperio universal? Que venía una piedra, que caía en piedra imagen, la segunda venida de Cristo es la piedra. Por favor, siempre la piedra fue Jesucristo y nunca Pedro. Eso se llama comparación de texto y llegar a la interpretación del Espíritu Santo, y así vamos a estudiar el Apocalipsis, que sea el Espíritu de Dios que interprete, y no don Roberto Íñigo, que ni me interesa a mí el yo, ni yo. Con la comparación de texto, vamos a ir comparando en el Apocalipsis para que no entre la interpretación, porque hay muchos que interpretan de diferentes maneras, yo respeto, pero vamos a hacer con comparación de texto. Bien, ya que hemos estudiado cómo descubrir la interpretación del Espíritu Santo para hacer lo que Pedro ha dicho, que la Biblia no es de particular interpretación, sino que los hombres, digamos, inspirados, los apóstoles y profetas hablaron según la inspiración del Espíritu Santo. Acá hay palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que danzar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Interpretación de hombres. Ahora vamos a lo siguiente. Como hemos visto nosotros una problemática, que Dios le dio una revelación a Jesucristo, entonces una cosa es Dios, otra cosa es el Hijo. Y ustedes no se han dado cuenta cuando yo les dije una cosa, bueno, ahora les voy a hacer dar cuenta, porque la Biblia está lleno, pero lleno de entretelones y lleno de connotaciones que a veces a uno se le pasa por alto. Y entonces vamos a volver a San Mateo, el capítulo 16, y vamos a ver que hemos leído algo que nos genera un tremendo problema. San Mateo, capítulo 16, y en el capítulo 16, yo les había dicho de memoria, ahora lo vamos a leer, en el capítulo 16, versículo 15 al 17, dice Jesús, le pregunta a los discípulos, vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús te dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que le lleva a que Jesús diga, yo también te confieso como apóstol. Vas a hacer un ladrillito, un pedazo de piedra, y sobre esta roca firme que soy yo, vas a edificar la iglesia. Bien, pero ¿se dan cuenta del versículo este? ¿Quién es el Cristo? Señores testigos de Jehová y señores adventistas. ¿Quién es el Cristo? Y nosotros decimos, Cristo es Dios. Y viene el testigo de Jehová y nos muestra esto y nos dice, Pedro el apóstol dijo, Cristo el Hijo del Dios viviente. Si Hijo del Dios viviente no es Dios, ¿qué le decimos nosotros? Y noten, Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre. Ahí no hay interpretación de hombre. Dios dijo, el Padre dijo, le dijo a Pedro, y Pedro inspirado dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, hermano, no puede ser. Y lo dijo el Padre. Y vamos a discutir.
Ahí viene, hermanos, la comparación de texto. ¿Quién es Cristo? Y vamos a entrar a una, como yo siempre digo, y a una comparación, ¿no? ¿Qué otro tipo de explosión? Puede ser una dinamita de un cohete fósforo. No, una explosión teológica. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Hijo? Ustedes saben, lo acaba de decir Pedro, el Hijo del Dios viviente. No hay contradicción. Vamos a ir nosotros a San Lucas y acá comienza la explosión en esta trama apocalíptica teológica. Lucas, capítulo 10. En Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 22, noten, hermanos, concéntrense, miren lo que dice. Todas las cosas, dice Jesús, me son entregadas de mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Ni quién sea el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¿Lo han entendido ese versículo? Está bien que Pedro diga, por inspiración del Padre, del Espíritu de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el hecho de que digan que Él es el Hijo del Dios viviente no significa que sepamos quién es el Hijo. Aunque se lo veía Jesús, semejante al hombre, con una túnica, caminando, bello, hermoso, destilaba, cuentan algunos soldados romanos de la época, que él destilaba una divinidad, como un Dios hombre, algo extraordinario. Era Dios. Pero acá, hermanos, el hecho de que sepamos que ese era el Hijo de Dios, nacido en el vientre de una mujer, no quiere decir que sepamos quién era Él en su profundidad, ni que sepamos por qué era Hijo de Dios, ni qué abarcaba el ser Hijo. Por eso es que Jesucristo dice, no sé si se dieron cuenta, hermano, nadie sabe quién es el Hijo. ¿Quién es el único que sabe? Yo. ¿Quién más? Bien, levanten la mano. No. Se puede cortar la mano. ¿Quién sabe quién es el Hijo? El Padre. Y dice Cristo, solamente mi Padre. En una palabra, hay que ser Dios, infinita vez infinito Dios, Padre, para saber quién es el Hijo. ¿Sabe quién es el Hijo en su plenitud? ¿Por qué se hizo Hijo? ¿Y cuánto abarca el Hijo? ¿Y qué quiere decir el Hijo? Nadie sabe. El Padre solamente. Y ahora, otra cosa. ¿Y quién sabe quién es el Padre? Eso es una parte sencilla. Y para los testigos de Jehová, señores testigos de Jehová, ¿quién es el Padre? El Padre es el Padre del Hijo. Y eso muestra que el Padre es Dios y el Hijo no es Dios porque es Hijo de Dios. ¿Qué le pasa a ustedes que no entienden algo tan sencillo? No, señores testigos de Jehová. Aunque nosotros sabemos del Hijo de Dios y lo leemos, Jesús dijo, nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre. Y no hay otro fuera de Dios. Y lo que conocemos del Hijo, hermanos, es nada. Sí, sabemos que el Hijo es sacerdote, sabemos que el Hijo es abogado, sabemos que el Hijo es el intercesor, sabemos que el Hijo nació en el vientre de una mujer, que creció, que fue tentado, que venció, que murió en la cruz, que resucitó, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos es infinitamente nada. Entonces, Señor, el testigo de Jehová, Jesús dice que nadie sabe quién sea el Hijo sino mi Padre. Y ustedes andan hablando, que ustedes conocen que el Hijo es el Hijo, porque es Hijo, porque es el Hijo de Dios, y si es Hijo de Dios no es Dios, y saben un montón de cosas que no saben nada, creen saber. Y otra cosa más, Señor, el testigo de Jehová, ¿y quién es el Padre? Bueno, el Padre ya se pone contento, Jehová es el Padre, Él lo hizo al Hijo, Él es el único eterno, Jesucristo fue creado y comienza, no sé. Ustedes tampoco saben quién es el Padre. Acaban de ver, hermanos queridos, en la Biblia que Jesús dice, y tampoco nadie sabe quién sea el Padre. ¿Quién es el único que sabe quién sea el Padre? El Hijo. Entonces, nadie sabe quién sea el Hijo sino mi Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y después Jesús dice, y a quién el Hijo lo quisiera revelar. Y vino el Hijo y nos reveló
muchas cosas del Padre, porque para eso vino Él. ¿Y quién nos revela al Hijo? Noten, el único que sabe quién es el Hijo es el Padre, y el único que sabe quién es el Padre es el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, y el Señor nos ha revelado a través de muchas cosas del Padre. Entonces, ¿quién nos revela al Hijo? ¿Quién nos revela al Hijo? Él nos dijo que Jesús nos revela al Padre, y nos ha revelado bastantes cosas, no todo, que hay que ser Dios para saber quién es el Hijo, y hay que ser Dios para saber quién es el Padre. Nosotros conocemos nada, pero por lo menos alguito. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién nos revela? Ah, acá está la solución. San Juan capítulo 16. Y prepárense, hermanos queridos, para la solución, porque se les va a anular el cerebro. Miren ustedes, se les va a anular el cerebro. San Juan capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13 y 14. Jesús dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Estaba hablando Jesús del Consolador del Espíritu Santo. Y entonces dice en el versículo 14, no, hermanos, acá está la solución. ¿Quién nos revela a Cristo? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Está la solución, hermanos? ¿Quién nos revela al Padre? Nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre. Nadie sabe quién sea el Padre, sino solo el Hijo. Y aquí el Hijo siempre. Muy bien. El Señor Jesús nos revela bastantes cosas del Padre, pero ¿quién nos revela a Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Es así, hermano? ¿Es la solución? Y ahora, hermanos, se enreda los pensamientos y se arruchar el cerebro. Veamos el versículo que sigue. Todo lo que tiene, el versículo 15, capítulo 16, versículo 15, todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No sé si se dieron cuenta. Primero dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío, graben, de lo mío, y os lo hará saber. Y yo digo, ay, gracias Jesús, el Espíritu de Dios me hace saber quién eres tú, tomarás de lo tuyo. Y sí dice Jesús, de lo mío. Entonces, cuando yo estoy creyendo que el Espíritu Santo me reveló de Jesús porque dice de lo mío, ahora noten ustedes que quién había sido el mío. Vayamos otra vez al versículo 15. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Entonces, lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En una palabra digo, Señor Jesús, perdóname. Si lo mío que me dices tú me va a hacer saber el Espíritu Santo, pero lo mío es del Padre, entonces me estás revelando otra vez al Padre. Pero Jesús me dice que lo que tiene el Padre es mío. Señor, vos le has pedido prestado al Padre. Perdóname, Señor, yo sé que no. ¿Le has robado al Padre? No, por supuesto que no. Pero, Señor, ¿qué es ese mío? Todo, no es el 99%, no es todo lo que tiene el Padre, mío es. Señor, ¿es tuyo? Sí. ¿Y el Espíritu Santo me revela lo que es tuyo? Sí. Pero que lo que vos tenés es del Padre. No, pero es mío. Pero es del Padre. Pero lo que tiene el Padre es mío. Entonces te lo revela en ese mío al mismo Padre. ¿Qué misterio? No sé si entienden. ¿Quién es el Hijo? Es lo más bello, misterioso. Y si ustedes pudiesen entrar en YouTube y estudiar Cristo, la grandeza de Jehová, que son 15, van a estudiar profundidad, hermano. A mí me enriquece. Me encanta que se me dé vuelta el cerebro. Me encantan estas cosas misteriosas de
de entender, porque tiene que ver con la grandeza de la personalidad divina y de la salvación. Un misterio tan grande. Van entendiendo lo que dijo entonces Jesucristo y quedamos sin saber quién es el Hijo, porque no ha dicho Él que cuando venga el Espíritu Santo, Él me revelará a mí, no, me revelará lo mío, tomará de lo mío, pero lo mío había sido el Padre. Pero entonces del Padre, no, no, es mío. Y entonces me agarro del mío, pero el Padre. Y ahora yo le voy a dar un texto, otro texto, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Esto tenemos que entender. Dice así. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción. En una palabra, nadie puede contradecir. Hay que callarse la boca. Sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Ah, por ahí venía la mano. ¿Quién es el atrevido que con tanta facilidad dice, bueno, el Padre, este es el Hijo, porque este es el papá del Hijo, y si el Padre del Hijo es el papá creado, entonces el Hijo no es Dios, el Padre, el único Dios? No, no, hermano, ¿quién es ese atrevido que dice toda esta cosa con tanta simplicidad? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio? Que Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Si yo le hago acá una comparación de texto de la palabrita recibido en gloria, dice el Antiguo Testamento que el que fue recibido en gloria es Jehová de los ejércitos, que salió del cielo y vino a la tierra y volvió al cielo. Jehová de los ejércitos. Y habla de la gloria de Jehová, que salió del cielo, vino a la tierra y volvió al cielo. Y los testigos de Jehová se quieren encontrar así con Jehová. Y grande es el misterio, ahora note, ¿no? Ahora yo le voy a decir cambiado el versículo, le voy a dar cambiado. Entonces, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. El Hijo de Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué le parece? ¿Así dice? No dice el Hijo de Dios, sino manifestado en carne. Esa carne que venía caminando por la calle, con su túnica, con su sandalia, que se cansaba, que transpiraba, que tenía hambre, que tenía sed, que sufría calor, que sufría frío, que fue torturado y fue muerto en la cruz, era Dios hecho carne. Y vamos a buscar otro texto. Segundo de Corintios 5. Y ese hombrecito llamado el Cristo caminaba y trabajaba por nuestra salvación predicando. ¿Y qué dice en el versículo 19 del capítulo 5 de Segunda de Corintios? Versículo 19. Lean bien, porque yo lo voy a leer de diferente forma. Porque ciertamente el Hijo de Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. ¿Así dice? No, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba dentro de ese hombre? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Era Dios hecho carne. Y vamos a ver otros Romanos. Esto se llama comparación de texto, interpretación del Espíritu Santo nos muestra. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 5. Romanos 9, 5. ¿Han encontrado, hermanos? Hablando de Jesús, dice, cuyos son los padres, o sea, Cristo según la carne, era israelita, de los cuales Cristo según la carne, dice el apóstol Pablo, el cual es hijo de Dios sobre todas las cosas, ¿cómo dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién era? Dios. Ustedes ahora notan toda la comparación, Dios hecho carne y Dios
hecho carne. Y entonces voy a ir al último texto porque hay mucho más. Y vamos a ir a Juan capítulo 14. Y ahí vamos a dejar para el próximo sábado, ¿sí? San Juan. Y acá les pido también que trabajen bien con la imaginación. Capítulo 14. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Imagínense ustedes que ustedes son los discípulos de Jesús y que está Jesús sentado allí y nos está hablando. Y dice en el versículo 6, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible, hermano, que nosotros vayamos a Dios, a Jehová, al Padre, o lo que ustedes quieran llamar divinidad pura, si no es por Jesucristo, que es una fusión, eso vamos a ver en la próxima clase, una fusión Dios-carne. ¿Es un invento mío, Dios-carne? Acabamos de ver. Dios-hombre. Y entonces Jesucristo, ustedes lo imaginan sentado, con una túnica, con sus sandalias, con tierra en los pies quizás, con calor, sin aire acondicionado, como quizás estamos todos nosotros, solamente en lugar que haga frío, estarán con calefacción. Pero Jesús sentado allí, dice a continuación, noten el versículo 7, por favor, concéntrense, les suplico. 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le dice entonces el apóstol Felipe, medio molesto será. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo puedes preguntar una cosa así? Versículo 10. ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera. Creedme por las mismas obras. Hermanos, vamos a reproducir esto y vamos a terminar. Hermanos, para mí esto es un póster. No sé qué significa para ustedes. Yo me vuelvo loco por la personalidad de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, de Jehová, con un montón de textos. ¿No? Ahora estoy presentando algunos de algunos. Pero lo veamos a Jesús. Jesús reunido con los apóstoles. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Y entonces Jesús, no conforme con eso, le dice Jesús, si me conocieseis, a mi Padre lo conocierais. Y es como que protesta Jesús. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto, punto. Hermano, esto produce algo. Ahora estemos nosotros en el lugar de los discípulos, viene este hombre llamado Jesús, Hijo de Dios, y me dice, si me conocierais, o si me conociese, a mi Padre lo conociera. Y es como que protesta Jesús y dice, bueno, pero desde ahora me conocéis y lo habéis visto. Y entonces tiene razón Felipe de molestarse. Señor, por favor, no hables de esa manera. Habla como la gente. Mostranos al Padre y no basta. Deja de hablar así, con ese misterio, va misterio, ese misterio va. Si a mí me conocieseis, a mi Padre lo conocieseis. Hasta ahí va bien. Pero desde ahora me conocéis, lo habéis visto.
Y viene Felipe, no, si vos no soy el Padre. Mostrarnos al Padre y se acaba el problema. Lejos de que Jesús le diga a Felipe, tenés razón. Lo reta Felipe. ¿Cómo lo reta? Y Jesús le dice, pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. No dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no entienden que yo soy una representación perfecta de mi Padre. No, pero tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Entiendan, le dice a Felipe, ¿cómo preguntás? ¿Cómo pedís semejante cosa? Mostrarnos al Padre no basta. Estás equivocado, Felipe. El que me ha visto a mí, lo ha visto al Padre. Yo soy el Padre. ¿No? Esto que vos estás viendo acá, yo soy en el Padre que estaba dentro. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Como carne era el Hijo de Dios y lo que estaba dentro era el Padre. Y hay muchos textos más, pero un montón de textos, hermano, que es para que salgan chispas por el cerebro. Y un mareta. Lo reta Felipe, pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entiendan que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y el que hace las obras divinas que brotaban de esa carne, era el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso va, con esto vamos a dejar, porque quiero que se vayan pensando. Y lo vamos a leer, pero lo vamos a dejar. Juan, Juancito que ha dicho cosas muy buenas. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. San Juan 1, 1 al 3. En el principio, ¿lo tienen, hermanos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el original griego, hermano, no dice y el Verbo era Dios en forma pasiva, sino imperativa. En el principio era el Verbo era con Dios, y Dios, dice el griego, y Dios era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Dios. Aunque lo diga de otra manera, y el Verbo era Dios, no, pero mejor es como está escrito. Dios era el Verbo. En el principio, esa palabra principio significa eternidad. Desde la eternidad era el Verbo. El Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Y este era en el principio con Dios. Y ahora nota en el versículo 3, que el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a ir a una profundidad que para los que les gusta lo que es la personalidad del Hijo, lo vamos a ver algo maravilloso, lo que leemos en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, por Dios el Verbo, todas las cosas fueron hechas. ¿Hay algo que no lo haya hecho el Verbo? ¿Quién es el atrevido que puede decir menos esto, menos esto? Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. ¿Y qué más dice? Y sin Él, nada se hubiera hecho. Y nosotros ahora estamos estudiando en la Biblia todas las cosas que fueron hechas, vemos sobre la creación, sobre la salvación de los hombres, y cuántas cosas podemos ver positivas, pero nadie jamás ha estudiado esto negativo, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y en la Biblia está que significa el nada se hubiera hecho. ¿En qué versículo está el nada? ¿Qué enseñanza tenemos? Nada se hubiera hecho. No todos todo fue hecho por Él, pero nadie estudia nada se hubiera hecho. Y lo vamos a ver el próximo sábado. Vamos a tocar así nada más de pasar. Y cuando entendemos esa grandeza del Verbo, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, y vamos a ver un nada hecho. O sea, vamos a ver todo lo hecho y vamos a ver un nada hecho en la próxima clase. Y entonces en el versículo 14 terminamos y lo dejamos ahí.
Y aquel verbo, semejante verbo, por favor, que todo ha hecho y nada ha hecho. Todo ha hecho y sin él nada se hace. Ese verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia. ¿Quién había sido ese hijo? ¿Quién había sido? Era el Dios verbo. Y una sola cosita nada más para que se queden pensando. Cuando el apóstol Juan lo ve, dice en el versículo 10, Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Cuando el apóstol Juan lo ve a ese hombrecito con sus túnicas, con sus sandalias, caminando, Juan dice, ese hombre, ese, ha creado al mundo y vino a buscarlos, a los israelitas, y los suyos no los recibieron. Y a todos los que le recibieron, mis queridos hermanos que se han bautizado, le dio, perdónenme porque quiero leerle esto a mis hermanos que se han bautizado. En el mundo estaba, dice el versículo 10, el mundo fue hecho por ese hombre, verbo Dios. El mundo no le conoció, versículo 11, al suyo vino el judío a buscarlo y los suyos no le recibieron, pero a Sergio, que se bautizó, y Noemí, a Sergio y Noemí, que se han bautizado, dice en el versículo 3, y para ellos, les leo este versículo, mas a todos los que les recibieron, Sergio y Noemí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué más dice? A los que creen en su nombre. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ya no del papá ni de la mamá. Chao papá y mamá. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Son hijos de Dios. Se terminó. Ya no son más hijos del papito ni de la mamita, aunque sean, no es una negación. Pero ante el cielo, esta pareja es hija de Dios cuando han salido de la papá. Creados por Dios, perdonados sus pecados, para ser transformados y listos para entrar al reino de los cielos y permanecer. Y dejamos para seguir estudiando la explosión nuclear del hijo, quién es. Muy buenas tardes o buenas noches.